Y bueno, y esta noche es la noche de cierre de nuestras actividades de este año. Y queremos, al empezar, dar nuestras gracias a la gente del Pacto Cultural, a la persona de su directora, ya la señora Nidia. Vamos a pedir un fuerte aplauso para ella, que es la que nos cede el local. Gustosamente cede este espacio para que la cultura tenga una presencia. Esto no es muy tradicional cuando hablamos sobre todo de cultura popular, que es la especialidad en este caso de Escritoróga, la Casa del Escritor. Quiero, al empezar, quiero invitar a nuestro presidente, a nuestro querido Mario Casartelli, que aunque no está muy bien de salud, igual vino esta noche, y quiero pedirle unas palabras un poco para la presentación de nuestra noche y también un pequeño mensaje por lo que termina el año, Mario, ¿sí? Bueno, gracias, David. Después de todo lo que le estuve diciendo, no sé qué más yo podría agregar, simplemente agradecer la presencia de quienes nos acompañan siempre, porque en la medida de nuestras posibilidades tratamos de convocar gente, de aglutinar para que podamos compartir momentos que a veces incluso gracias a la presencia de nuestros conocedores de la cultura paraguaya, como son nuestros compañeros Paulino y David, nos enteramos de tantas cosas que se refieren a lo estrictamente popular, a las cosas que acontecen en el campo, como cuando realizamos nuestra fiesta de San Juan, y nos cuentan cómo se va realizando en distintos puntos del país, como cuando realizamos, por ejemplo, allá en los primeros días de noviembre, el recordatorio sobre Santo Ara, el Día de los Muertos. En todo eso ellos nos hacen referencia, nos van ilustrando, y todos los presentes salimos enriquecidos de conocimiento gracias a eso. Y por supuesto lo vamos combinando con arte, poesía, música, teatro, cuando se puede danza. Bueno, y aquí estamos, el año está culminando, debemos agradecer a la vida, al universo, a este tiempo y a este espacio que nos reúne. Si hubiésemos nacido en otros puntos, no nos hubiéramos visto, no nos hubiéramos cruzado. Si hubiésemos nacido en otro tiempo, tampoco. Pero todo ha convergido para que estemos aquí y tratemos de disfrutar y agradecer esto que tenemos, la vida, que es lo más grande que puede tener cualquier ser humano. Gracias.